Buenas tardes, los invito aquí, gracias por venir. Les voy a dar una presentación un poquito sobre lo que es la impresión a 3D, para un poquito de conocimiento a los que no saben qué es impresión a 3D, qué pueden hacer con impresión a 3D y las dos tecnologías que nosotros manejamos, la compañía de nosotros maneja de impresión 3D, que es la impresión 3D FDM y SLA, que es impresión a láser. Entonces les voy a explicar un poquito sobre eso para que tengan un conocimiento qué pueden hacer con una impresora a tercera dimensión. ¿Qué es una impresión a 3D? Una impresión a 3D es poder coger un objeto de cualquier programa de diseño que hayas hecho, exportado en formato STL y poderlo sacar digámoslo, a la realidad. Por ejemplo, aquí tenemos un florero que fue diseñado y después tiene la pieza real. Aquí, por ejemplo, tenemos un sapo de grandes escalas, puedes mover las escalas diferentes las impresoras. Las impresoras que nosotros manejamos tienen una capacidad de impresión de 30 por 30 por 30, entonces puedes imprimir objetos bien grandes, pues como puedes ver este sapo, entonces te deja manejar grandes volúmenes de impresión. También, ¿qué podrías hacer también más? Puedes imprimir partes y asamblarla. Como pueden ver, esa pistola fue hecha en diferentes partes, la asamblamos y puedes crear un objeto también. O puedes imprimir piezas con mecanismos, todo depende de tu diseño. Por ejemplo, esto es una llave que en el diseño tenía un mecanismo y la llave funciona, abre y cierra sin ningún problema, fue impreso de una sola impresión. Entonces, todo depende de tu diseño. Lo que haga tu diseño lo va a hacer la máquina, básicamente. Las máquinas que manejamos nosotros. Es una marca americana que se llama InDimension 3. Nosotros somos los exclusivos representantes de ellos en Sur y Centroamérica. Entonces, eso es sobre las máquinas que nosotros manejamos. Manejan diferentes tipos de materiales como ABS, nylon, PLA, flex, que es un material flexible. Así que para lo que quieras hacerlo, lo puedes usar. Los beneficios de la impresión 3D. El gran beneficio de la impresión 3D es el costo sobre un prototipo, costo y tiempo. Por ejemplo, para una empresa que produce partes, ¿no es cierto? Poder hacer un prototipo de un nuevo producto que quieran lanzar, que quieren hacer, les cuesta mucha plata. ¿Por qué? Porque primero tienen que hacer el primer diseño, de eso tienen que hacer un molde y del molde sacan el primer prototipo. Entonces eso es algo a largo tiempo, que se puede demorar 1, 2 semanas, 3 semanas, dependiendo con quién lo hagan, y tiene un costo muy, muy alto, que eso es algo que le limita a mucha compañía poder innovar, ¿no? Porque el costo muchas veces no se les justifica o no tienen la plata para poderlo hacer. En cambio, aquí con una impresora tú puedes hacer algo, lo diseñas, lo pones en la impresora, si te gustó, chévere, lo pruebas, si quieres ver cambiarle algo, le cambias algo, y lo puedes volver a hacer en un par de horas, ¿no? Todo depende de la impresión, el tamaño de tiempo de impresiones depende de la resolución y la pieza que estás imprimiendo, ¿no? El tamaño, si es algo más grande, pues va a tomar más tiempo. Entonces, todo depende de la resolución y el tamaño, el tiempo de impresión. Pero pues todo es en horas, básicamente, ¿no? Digámoslo así, por muy grande que sea un objeto como ese sapo se demoró 9 horas. Entonces puede sonar mucho tiempo, 9 horas, pero si tú quieres hacer un sapo de esos, te vas a demorar mucho más de 9 horas haciéndolo a mano, o si lo haces con un proceso de un molde, o cualquier otro tipo de forma que lo quieras hacer, va a ser mucho más largo. Entonces, el gran beneficio de la impresión 3D es poder acelerar ese proceso de hacer un prototipo, una muestra física para ofrecerle a un cliente, para probar un nuevo producto que quiere sacar. En fin, todo eso es poder sacar una muestra física. Eso es como lo que quieres hacer básicamente cuando usas una impresora 3D. ¿Qué es la impresora 3D? La impresora 3D es básicamente lo que te hace el prototipo. ¿Cómo funciona? Atrás de las impresoras, normalmente siempre la mayoría de los videos se lo tienen atrás, las impresoras de nosotros lo tienen atrás, van unos cartuchos, digámoslo así, con un filamento, que es el polímero, el plástico, que se va a usar para la impresión. Entonces, lo que hace es que la impresora mueve ese plástico a unos extrusores y los extrusores van poniendo capa por capa el filamento, creando el objeto de abajo hacia arriba. Esa es la forma que funcionan las máquinas de nosotros. Entonces empieza hacia abajo, va poniendo las capas y el extrusor se va moviendo, poniendo capa por capa hacia arriba hasta terminar el objeto. Diferentes tipos de materiales, como les había dicho, que manejan las máquinas de nosotros.
en comparación, digamos, a los competidores, otros tipos de marcas, es que puedes manejar cualquier material que se deje extruir a 450 grados y se pueda imprimir una placa que calienta, que es donde imprime de 200 grados. Eso que te da la facilidad es que muchas veces, no sé si alguien aquí algún día ha ensayado una impresora 3D o algún día ha trabajado con una impresora 3D, se pueden dar cuenta que muchas veces los objetos se empiezan a levantar, y eso es porque el plástico, cuando lo empieza a extruir, él se seca rápidamente, él se seca, y como está seco, entonces él se empieza a levantar y te empieza a doblar las piezas y hace muy difícil que trabajes los materiales. Entonces cuando la placa calienta, lo que hace es que mantiene básicamente la base de la impresión siempre, digámoslo, a una temperatura caliente, que no deja caliente, que lo derrite, pero no a full, sino que lo mantiene allí medio derretido para que la pieza no se levante y la impresión pueda seguir hasta terminar. Puede durar 1 hora, 15 minutos, 5 horas, 13 horas, 15 horas, 20 horas. Yo he impreso cosas que demoran 35 horas, entonces, y no se ha levantado. Entonces eso es lo que hace que la placa te ayude a manejar esos materiales. Manejamos materiales como el ABS, el nylon, el PLA, que es un material biodegradable que se usa mucho en la medicina, por ejemplo, para hacer cosas, reconstrucción de huesos o plaquetas, o en fin, lo que quieras hacer, porque es un material que como es biodegradable, se puede implantar adentro del cuerpo humano. Entonces, cosas, por ejemplo, alguien específico que tiene que hacer algo de un tamaño específico, lo puedes hacer en la impresora, lo diseñas en cualquier programa que haya 3D, y lo imprimes y lo pueden usar personalizado. Entonces, eso es otra libertad que da la impresora 3D, poder hacer cosas personalizadas para cualquier cosa, sea la medicina, sea la arquitectura, sea la industria, sea lo que sea. Básicamente tú puedes hacer lo que tú quieras a tu manera. Pues estos son uno de los materiales, por ejemplo, que maneja la impresora, que se le dice Laywood, que es un material de madera con PLA. Como pueden ver aquí, los dos pescafés son los de madera. Entonces te da la impresión que es madera. Entonces eso lo usan mucho los arquitectos, por ejemplo, que quieren mostrar algo que tenga la apariencia de madera en diseño. Entonces es otro beneficio, por ejemplo, de la impresora, pues, que manejamos nosotros, porque te deja manejar sus materiales. El de mano derecha es uno de carbón, se llama CFPLA. Es una combinación, es un polímero entre carbón y PLA. Entonces tú lo que haces es que lo extruyes normalmente, después lo metes al horno por 15 minutos, dependiendo la pieza, aproximadamente, y la pieza se pone más dura. Así que eso lo puedo usar mucho para prótesis, para prótesis de pies, de brazos, que van a tener mucho impacto y tienen que ser muy resistentes. Entonces con ese material lo puedes hacer. Aquí les voy a mostrar un video para que vean cómo funciona una máquina. Así se pueden dar una idea de cómo la máquina va imprimiendo. Vamos a ver si lo puedo poner. Como van a ver, aquí la forma que se va a hacer es un caballo. Las impresoras de nosotros vienen con 2 extrusores. ¿Se usan para qué? 2 colores o un soporte. Lo verde que está imprimiendo allí es un soporte, lo rosado, rojo, como se ve en la imagen, es el caballo. Entonces, como van viendo, él va haciendo capa por capa. Empezó por los pies, va haciendo la cara y va subiendo poco a poco, pues, hasta terminar pues, el caballo. Él, cuando ya sabe que no tiene que usar soporte, todo lo hace el programa. El programa que nosotros usamos se llama Repeater. El programa lo que hace es que te puedes manejar la impresora, y ese programa corre con otro programa que se llama Slicer. Slicer, ¿qué es lo que hace? Coge tu objeto que hayas hecho en cualquier diseño, como les había comentado, y lo que hace es que coges ese objeto y empieza a hacer capas. Como la máquina funciona haciendo capas, entonces lo que hace el objeto es que coge tu imagen, la corta en capas y le va diciendo las coordenadas que tiene que ir la máquina. Entonces la máquina sabe cuándo tiene que hacer básicamente un soporte y cuándo no tiene que hacer un soporte. Como pueden ver aquí, por ejemplo aquí en la cola, ya al final, miren que él ya no hizo un soporte. Él solo hace el soporte donde lo necesita para que él no se vaya a caer la estructura. Como lógicamente la impresora no puede imprimir en el aire, porque entonces empieza solo a tirar el filamento y no crea ninguna imagen. Entonces ya crea esa estructura y lo que hace es que imprime encima de eso. Tú después eso lo puedes quitar fácilmente, eso se despega
Entonces está hecho de una forma que tú lo puedes quitar fácilmente, lo quiebras y él sale solito, a la pieza no le pasa absolutamente nada. Un material que también se usa para soporte es un material que se llama HIPS. El HIPS, ¿qué pasa? Es un material que se disuelve en un cítrico natural. Entonces tú lo metes a ese cítrico, metes la pieza entera con el filamento, por decirte este filamento verde, y ese filamento verde se va a derretir, lo disuelve básicamente, lo disuelve, pero no le hace nada al otro material. A ningún otro material le hace efecto. Entonces, si es un PLA, un ABS, un Flex, cualquier otro material que hayas usado para imprimir, no te va a afectar la pieza, solo afecta ese estilo o ese filamento, digámoslo así. Entonces, es un filamento que se usa para soporte, más que para impresión de cosas. Es un material muy bueno para el filamento, para imprimir lo que tú quieras con soporte, lo pones allí. Si es una parte que, por ejemplo, tiene soporte internos, entonces como es muy difícil sacarlo porque pues te va a quedar muy complicado, lo metes en este líquido y él mismo lo disuelve, después lo sacas, lo lavas con jabón y ya queda perfecto, no te afecta en ningún momento, digámoslo así, la impresión de tu objeto. Otra cosa, por ejemplo, que pueden hacer una impresora es el gran volumen de impresión. Sí, la impresora tiene una capacidad de 30 por 30 por 30. Bueno, también vamos a manejar una que imprime 45, 45, 60. Pero tú la imaginación, puedes hacer lo que quieras. Por ejemplo, aquí pueden ver una foto. Esto fue un estudiante de la universidad donde estudié yo en Estados Unidos, que lo que hizo fue cogió su impresora y hizo un kayak, lo llevó por partes. Llegó la impresión y por dentro lo unió con puros tornillos. Estos son puros tornillos. Entonces en el diseño, cuando diseñó la pieza, él lo que hizo fue que le hizo unos empates para poder atornillarla. Entonces tú puedes hacer básicamente lo que quieras con la impresora, ¿no? Entonces pues sí, tiene una capacidad máxima de impresión, pero tú puedes coger cualquier objeto, lo partes en la mitad, lo puedes pegar, le puedes hacer cualquier unión, en fin, lo que tú quieras hacer, lo puedes hacer. Así que pues no hay un límite de impresión, como yo digo. Entonces todo depende de lo que tú quieras hacer, lo puedes hacer nomás, todo depende de tu diseño, cómo lo quieras hacer, qué quieres hacer, pero allí para allá puedes imprimir y hacer lo que quieras físicamente, absolutamente todo. Esa es un par de características pues del nylon. Por ejemplo, el nylon se usa para cosas militares, por ejemplo, muchas cosas militares, porque es un material muy resistente, muy fuerte. Es un material que se usa mucho también para prótesis, por ejemplo. Es un material que se usa, por ejemplo, si quieres hacer una llave, si quieres hacer, por ejemplo, también un estilo de tuerca, algo que resista mucha presión, porque la vas a probar, porque a veces, por ejemplo, tú haces una pieza y quieres probar a ver si funciona, ¿no? Porque muchas veces es una de las cosas que uno muchas veces usa el prototipo. Lo haces, lo pruebas, si sirve, ok, lo produces, si no sirve, lo cambias, vuelves a hacer el prototipo, vuelves y lo pruebas. Entonces depende para lo que vas a hacer el prototipo, depende del material que usas. Como les ha comentado, todo depende para lo que vas a usar tu pieza, usas diferentes materiales. Es un par de características de los materiales, las temperaturas de extrusión, la placa, qué temperatura se debe poner para que se deje manejar más fácil. Entonces, por ejemplo, si usan ABS, que es un material muy común, el material que más se usa yo creo que en la impresión 3D con el PLA. Si tienes una impresora, extruirlo por ahí entre 240 y 250 y pone una placa para que caliente a 130 y no se te va a despegar nunca. Puedes hacer lo que quieras que no se te va a despegar. Así que si algún día imprimen en una impresora 3D y la placa calienta, usen estas temperaturas y le va a funcionar súper, súper, súper bien. El PLA, como les había comentado, es el material biodegradable que se usa mucho en la medicina. También se usa para hacer piezas porque tiene gran resistencia. Entonces son piezas muy fuertes. Por ejemplo, esta llave, esto es PLA y no se quiebra, es muy muy fuerte. Entonces todo depende también de la estructura que le hagas al objeto, pero es un material demasiado fuerte que resiste mucho impacto, digámoslo así. Entonces lo puedo usar para la medicina o lo puedo usar para hacer piezas como esta llave o piezas que quieres probar básicamente. El HIPS es el material que les comenté que se usaba para soporte, porque es un material que se disuelve no es químico, porque es verdad es algo natural, es un cítrico. Entonces es el que se usa. Aplicaciones de impresión 3D, ingeniería, arquitectura, arte, diseño, educación, industria, joyería, medicina, usos domésticos. Mucha gente, por ejemplo, hay gente que le pasa cosas en la casa. Así que básicamente tú puedes hacer lo que quieras, cualquier cosa. Mírate algo que tenés puesto, lo puedes hacer en una impresora 3D. Hasta un zapato, he visto gente que hace zapatos con impresora 3D con un material que se llama Flex, que es un material flexible.
Así que han hecho suelas, han hecho cosas, así que básicamente todo lo que tú quieras lo puedes hacer con una impresora, un llavero, lo que quieras, de un celular, lo que quieras, así que todo básicamente, si lo quieres hacer, lo puedes hacer en una impresora. Los software que se usan, por ejemplo, nosotros, porque las máquinas de nosotros son, como dicen, código abierto, son Repeater, que es el programa que controla la máquina, las temperaturas, las coordenadas, todas esas cosas, lee el código que crea Slicer, que es el programa que crea las capas de tu objeto. Entonces tú cuando haces un objeto, lo que hace es que hace las capas, da las coordenadas, eso crea un código que se llama el código G, y Repeater lee ese código que da las instrucciones al computador de la máquina que tiene que hacer. Otra tecnología que les voy a comentar es una tecnología que se llama impresión a láser. Esta tecnología se usa mucho en la joyería, en la industria de la joyería, se usa mucho en la industria medicina, en la odontología, porque es algo de mucha precisión. Estas impresoras imprimen aproximadamente a una micra. Las impresoras FDM que nosotros manejamos imprimen entre 25 y 500 micras. Así que esto es una micra, entre menos micras seas, digamos, más preciso es. Son impresoras que imprimen muy poco volumen, te imprimen 10 por 15 por 15 máximo, son bien chiquitas, digámoslo así, pero son muy precisas. ¿Cómo funciona? Eso es una resina, debajo de la resina hay un láser. El láser lo que hace es que emite una luz y va quemando la resina, y arriba hay una placa que va subiendo. Venga, les voy a mostrar un video para que vean cómo funciona. Aquí, como pueden ver, esto aquí es la placa donde se pega, digamos, así que esta impresora de láser imprime hacia arriba, el objeto lo hace volteado, no lo hace como las impresoras, digámoslo, FDM, como las de inyección, que lo hace parado. Entonces esto acá abajo es, digámoslo así, un cuadrado, digámoslo así, un tibungo, donde está la resina. Debajo de la resina está el láser, y el láser va tirando la imagen y va haciendo una capa, que se hizo una Torre Eiffel. Pero como pueden ver la imagen, ahorita les muestro imágenes para que vean la definición que tiene, pero pues para que vean, como entiendan el mecanismo. Es totalmente diferente al de inyección, que es el FDM. Entonces miren, lo hace todo al revés, pero como pueden ver no es un tamaño muy grande. Sí, allí en la foto se ve muy grande, pero ese Torre Eiffel tiene por ahí unos 15 centímetros de altura, entonces no es tan grande, pero digo, se usa mucho para cosas como joyería, cosas muy precisas, muy chiquitas, que tienen que ser exactas con cero error, básicamente. Como pueden ver aquí, los detalles, por ejemplo, miren, aquí pueden ver, lo comparan con una moneda para que vean lo chiquito que hacen los objetos y el detalle que tienen los objetos. Por ejemplo, pueden ver las ventanitas, pueden ver el castillo, pueden ver en un anillo, por ejemplo, pueden ver todos los huequitos, pueden ver todo el asiento, las rajaduras del asiento, donde se levanta, donde no se levanta, la Torre Eiffel, pueden ver los espaciecitos como quedan, y todo lo comparan con una moneda para que la gente se imagine una moneda y pueda ver el detalle que hay en ese espacio. Entonces, como pueden ver, es una máquina que imprime a una alta resolución, cosas chiquitas pero muy buena resolución. Entonces esto depende para lo que lo vas a usar. Si vas a usar objetos grandes, usarías una impresora FDM, que son las de inyección. Si vas a usar cosas chiquitas con mucha precisión, usarías esta. Estas cosas no tienen tanta resistencia como los otros polímeros, entonces por eso son solo cosas como para muestras, o por ejemplo si van a hacer una caja de dientes para la impresión, porque muchas veces estas cosas se usan para sacar una impresión y poder hacer una muestra final, pero para esa muestra final tiene que quedar exacta, como hacen un anillo, por ejemplo. ¿Cómo hacen un anillo? Hacen el anillo en esta resina, después lo meten le hacen una impresión al anillo y le funden el oro, la plata, lo que lo quieran hacer. Pero para que el anillo salga perfecto, tiene que ser el diseño perfecto, sin ninguna lineecita, sin ningún espacio, sin ningún huequito, sin ningún nada. Porque si tiene cualquier diseño de esos, al sacar la fundición, va a quedar mal hecha. Básicamente no va a quedar como tiene que quedar la pieza final. Entonces por eso es que estas máquinas se usan para hacer cosas chiquitas de alto detalle, para diferentes industrias, ¿no? Digámoslo así, pero pues cosas muy precisas. No sé si tienen alguna pregunta. Esta es la información de nosotros. Aquí nos pueden contactar, nuestra página web, me pueden escribir a mí personalmente, nos pueden seguir en Facebook o en Twitter. No sé si tienen alguna pregunta que quieran saber. También los invito para que si quieren tocar alguna pieza, nos pueden también venir a visitar. Estamos aquí en el salón de al lado, para que puedan ver las máquinas funcionando, pueden probarlas, pueden ver otros objetos que tienen. ¿Tienen alguna pregunta?
Los repuestos de la máquina vienen con una garantía de 1 año, entonces cualquier repuesto que la máquina, digamos, le falle, el repuesto se le da a la persona, pues, se le reemplaza el coso. Después de eso los repuestos nosotros también se venden, tienen costos muy bajos. Como estas máquinas son, digamos, las diseñadas abiertas, muchas veces se daña un extrusor, o se daña un motorcito, o se daña cosas muy básicas, digámoslo así, pero son cosas que te pueden costar 50, 60, 100 mil pesos máximo. Entonces son cosas muy baratas, pero muy poco, de muy poco desgaste, digamos así. Lo que más se desgasta en la máquina son las punticas por donde sale el filamento, pero esas punticas la puntica, digámoslo así, se va acabando, pero son unas punticas que tienen, si no estoy mal, un costo de 35 mil pesos del par o 40 mil pesos del par, así que el mantenimiento es muy básico porque no tiene ningún mecanismo grande en la máquina, es algo muy simple, 2 extrusores que derriten el plástico que lo van guiando y 3 motores, uno que mueve la X, uno que mueve la Z y uno que mueve la Y. Esos son los 3 motores que tiene la máquina y los extrusores, básicamente. ¿Otra pregunta? A mí siempre me hacen la pregunta y siempre digo que consume más un computador que una máquina. Es 110 voltios, tienen entre 60 y 100 vatios, así que consume muy poca energía, consume lo normal, porque en verdad la máquina lo que está cogiendo energía es para calentar los extrusores y calentar la placa, básicamente. Los otros motorcitos lo único es que hacen unos movimientos muy básicos, pero son motorcitos chiquiticos que mueven unas poleas, que mueven los extrusores o la placa, así que son motores muy chiquitos que consumen muy poca energía. Lo que más consume energía, digamos, son los motorcitos de los extrusores y la placa, pero de todas formas no son temperaturas muy altas, así que no es un consumo muy alto que consume la máquina. ¿En qué parte? Cualquier parte de la máquina se puede conseguir con nosotros, cualquier parte, cualquier repuesto que necesite la máquina, nosotros lo destruimos. Nosotros hicimos accesorios, filamentos y las máquinas y las impresoras. La de láser tiene un costo aproximadamente de 8 millones de pesos. Esa la vamos a tener disponible para Colombia aproximadamente en noviembre. Así que en este momento no la tenemos aquí en Colombia, la vamos a tener disponible en Colombia por aproximadamente para noviembre. Los repuestos también, claro, sí, los repuestos, todas las máquinas vienen, se le enseña a la gente cómo manejarlas, siempre hay soporte técnico de lunes a viernes, en cualquier momento, se hace siempre muchas veces virtual o con TeamViewer para manejar el programa, porque muchas veces el soporte no es la máquina en sí, sino es saber manejar el programa. Entonces, que no me está pasando eso, entonces, ¿por qué es? Porque de pronto la temperatura está bajita, o de pronto porque no le pusiste mucho relleno, o bajo relleno, básicamente. Entonces, muchas veces no es la máquina, sino que es puro software, digámoslo así, básicamente, cuando algo no está funcionando bien, es más que todo software, más no hardware. Ah, bueno, sí, dale, claro. Buenas tardes. Mira, yo he estado trabajando con equipos drones, con avioncitos no tripulados, y he tenido problemas para conseguir los frames donde se ponen los motores, el Arduino, bueno, todas esas partes. Correcto. Esas partes son creadas, creo que con algo que se llama Citel Nylon, o la empresa se llama así, Citel Nylon. Digamos que los costos de crear un modelito de esos para no tener que esperar que vengan de China o de Estados Unidos, estoy hablando ya de costos, pues, de poder fabricar esas piezas de esos frame acá, pues más o menos de cuánto sería, porque estoy viendo ese cosito azul que es ahí, y ese es como un bracito de un dron convencional básico, pues, para hobby. Entonces quería preguntarte sobre eso. Claro, mira, nosotros una vez le hicimos a una persona nosotros no hacemos lo que es prototipeo, sino que nosotros vendemos las máquinas, pero también hemos hecho modelos a gente que nos hace esto, y una vez un señor nos trajo todo el diseño de un dron, todo el diseño, toda la estructura del dron, él tenía todos los aparatos y nos trajo la estructura que quería hacer, lo quería imprimir, y eso tuvo un costo que, si no estoy mal, fueron como 450 mil pesos todo el diseño, básicamente. Pues que eran, si no estoy mal, eran como 4 o 5 piezas, pues eran 2 palos largos que iban así cruzados, algo que le agarran la mitad, algo que sostenía los motores, ya no los palos que iban así cruzados, iba para poner los 4 motores, porque era de 4 motores, y al centro hizo como una caja donde iba la batería, iban los controles, iban todas las cosas. Así que básicamente, si en la impresora se puede hacer todo eso.
Nosotros aquí en Cali estamos trabajando con una compañía, que después te puedo dar el contacto, que es la que ofrece el servicio prototipeo que es con nosotros básicamente, así que cuando nosotros tengamos servicio, ellos nos lo van a ofrecer aquí en Cali. No, él me llevó ya los diseños, él me llevó los diseños ya en STL como lo quería y nosotros se lo hicimos. Eran como, si me eran como 4 o 5 partes, porque él lo que hizo fue que en los cruzados, porque iba así, en las esquinas ya le hizo las partes para poner los motores, y le puso 4 motores, en el centro hizo como una cajita donde iba todos los controles, iba todo básicamente, y algunos conectores que tenía la máquina, pero en verdad era bien simple y le funcionó súper bien. Se lo hicimos en nylon, ese drum, pues el marco del drum básicamente, okay, pues lo otro sí ya lo tenía de los motores y pues, las conexiones, eso ya es otra cosa, pero sí. Gracias. No, con mucho gusto. ¿Agua? Claro, sí, esto aquí es totalmente sellado, esto es totalmente sellado aquí, como si quieres lo puedes. Sí, eso le puedes meter agua, le puedes meter lo que quieras, eso es totalmente sellado, no tiene ningún espacio en ningún lado, porque lo que haciendo es que haciendo capas, pero las va poniendo una encima de la otra, así que queda con 0 huecos en el diseño básicamente. El acabado final, le doy un conocimiento sobre eso. Todo depende de qué quieres hacer. Este material se pueden pulir, se pueden pintar, depende de la pintura que use. Mucha pintura en spray se puede pintar sin ningún problema. Si es ABS o PLA, uno puede coger con un vapor de acetona. Nosotros tenemos estamos haciendo una máquina que es una caja que crea un vapor de acetona. Tú metes tu objeto en ese vapor de acetona y lo que hace es que lo alisa y te lo deja como si hubiera sido soplado, básicamente. Eso es lo que hace la máquina que estamos haciendo ahorita en este momento. Pero lo puedes lisar. Pero si por ejemplo esa cosa que ves allí está en 200 micras, ese florero, y si puedes ver el detalle, es algo que tiene, pues, es casi que liso básicamente, y lo puedes hacer en 50 micras, así que lo puedes hacer 4 veces más liso que eso, digámoslo así, con más detalle, así que ya no vas a ver, no puedes ver el coso. Si quieres ahorita pásate por donde estamos nosotros, que allí tenemos cosas en 50 micras y tenemos varios diseños para que puedan ver el diferente acabado de pues cómo quedan las cosas. Gracias. No, con mucho gusto. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran saber? Sí, es vapor de acetona, correcto. ¿Ustedes la van a comercializar también? No, la vamos a comercializar también. Por ahí para finales de agosto ya la tenemos lista. Finales de agosto, principios de septiembre. Acetona. Entonces lo que tú haces es que metes el objeto allí en la máquina crea un vapor de acetona, porque se le echa acetona a la máquina, y lo que hace es que con el calor, porque se calienta una temperatura baja, lo que hace es que va derritiéndolo para no dañándolo, porque es muy baja la temperatura, y lo va moldeando, le va quitando, cuando tú imprimes, como es por capas, quedan, digamos así, una textura, pues, como puedes ver las lineecitas. Entonces lo que hace es que le quita todas esas lineecitas al objeto, básicamente, y te lo deja totalmente liso, como si hubiera sido soplado, que no tiene ninguna, digámoslo así, ninguna textura en la impresión. Otra pregunta que quieren saber. Los invito para que pasen vengan, nos visiten. Ahorita vamos a hacer un tallercito y vamos a mostrar un par de cosas. Si quieren aprender más sobre el software y el diseño de la máquina, les podemos mostrar. Si quieren ver cómo funciona el programa, les podemos mostrar cómo funciona el programa. Así que si quieren los invito, después de aquí voy para allá, así que los espero allá. También les invito para que nos visiten en nuestra página web, nos pueden mandar un correo, cualquier pregunta, cualquier duda, no tiene nada que ver con impresora. Si quieren saber algo, un detalle, lo que sea, nos escriben con cualquier pregunta y que se la responderemos sin ningún problema. No tenemos ninguna hora, pero pues de aquí me iré por ahí en 15, 20, por ahí digámosle que a las 7 vamos a hacer unas demostraciones para que la gente vea y pues para que la gente interactúe y mire los diseños, y si quiere mirar el programa, pues pueda mirar el programa, pueda pues, ver cómo funciona el programa, ver cómo se controla el programa y poder cómo manejar una impresora. Entonces los invito para que pasen. Feliz noche, gracias.